A continuación, don Alberto Ruiz Gallardón realizará una síntesis de las diferentes exposiciones y debates de nuestra convocatoria. Gracias, Isabel. Señor presidente, miembros del Círculo de Montevideo, autoridades, señoras y señores. Hace ya 20 años, como aquí se ha recordado, que el presidente Sanguinetti nos convocó a una serie de personas, creo que heterogéneos entre nosotros mismos y heterodoxos también quizás ante nosotros mismos, sencillamente para tender puentes, para hacer una reflexión compartida que no guardásemos entre nosotros como un enriquecimiento personal, sino que trasladásemos a la sociedad. Algunos teníamos entonces responsabilidades de gobierno, otros los habían tenido, había representación, como la hay hoy, de la sociedad civil, se enriqueció después con el mundo empresarial, pero al final el común denominador era, más que hablar, escucharnos, más que enseñar, aprender de aquello que oíamos. Y creo que en la trayectoria que hemos seguido estos 20 años, donde empezamos hablando entonces de los nuevos cambios de América Latina en la ciudad de Montevideo a finales de 1996, los acontecimientos que se han producido son de tal trascendencia que justifica plenamente aquella iniciativa del presidente Sanguinetti y del Círculo de Montevideo. Hemos vivido la globalización, hemos vivido felizmente la extensión de las democracias, la extensión de las economías de mercado, hemos vivido también los riesgos y las excepciones que nos duelen, siendo pocas, igual que si fueran la nuestra propia. Hemos vivido el 11 de septiembre del año 2001 y el paradigma mutado como consecuencia de aquel acontecimiento que sigue presente en los discursos y las reflexiones de todos los presentes, y hemos vivido cómo América Latina pasó de esos nuevos cambios y esas expectativas a ser en estos momentos un actor absolutamente relevante dentro de la nueva economía y gobernabilidad global. Seguimos tendiendo puentes y hemos sido convocados amablemente por el rector y la Universidad de Alicante en esta ocasión para hablar de la crisis de la gobernanza en la democracia representativa. Será difícil para mí, en escasos 20 minutos, poder resumir ante todos ustedes, entre los medios de comunicación a los que saludamos y agradecemos su seguimiento de este acto, cuáles han sido la totalidad de las intervenciones que se han producido y que se han prolongado más allá de las sesiones públicas en las reuniones y en las conversaciones que seguimos manteniendo los miembros del Círculo de Montevideo. Pero déjenme que haga una presentación esquemática que les pueda servir para saber, si no cuáles han sido nuestras respuestas, porque quizá las respuestas las deba de proporcionar la propia sociedad, sí cuáles han sido nuestras preguntas, y quizá eso sea nuestra aportación más eficaz. Crisis de gobernanza en la democracia representativa. Ante una convocatoria tan amplia, tan sugerente, el problema que nos tenemos que plantear es ¿dónde está la crisis? ¿La crisis está en la gobernanza, como dice el enunciado? ¿La crisis está en la democracia representativa? ¿O la crisis está en la propia democracia? Aquí, Rebecca Greenspan lanzó una primera advertencia que por obvia no deja de ser necesario recordar, y es que la democracia es una conquista, no es un dato. Eso, que lo sabemos bien los que nos sentamos en esta mesa y que lo sabemos bien aquellos que ya vamos cumpliendo años, es evidentemente algo no conocido para un importante de nuestras poblaciones. Gracias al esfuerzo de muchos, ellos nacieron en democracia, no han conocido otro régimen político distinto de la democracia, no lo conciben siquiera y piensan, por tanto, que no forma parte de sus anhelos ni de sus obligaciones el mantenimiento y el fortalecimiento del sistema democrático. Y, sin embargo, la opinión del Círculo es que, siendo una conquista feliz, es una conquista que debe ser permanentemente alimentada, que los riesgos del sistema democrático siempre están ahí y que ninguna situación es irreversible dentro de las sociedades humanas. Y tenemos, por tanto, que enseñar también a las nuevas generaciones a valorar a aquellos que para otros conquistaron para ellos, pero que es propiedad, naturalmente, también de ellos y que deben de poner en valor. Lo recordaba Enrique Iglesias, que hoy el 60% de la población mundial participa en la elección de sus gobernantes y en el control de los propios gobernantes. Y esto, sin duda, es un paso absolutamente decisivo. Y, sin embargo,
seguimos hablando de crisis. Si no de la democracia, sí de la democracia representativa. ¿Por qué? Nos lo recordaba el presidente Sanguinetti. La gente cree en la democracia, pero no está conforme con el funcionamiento del sistema. Y si el funcionamiento al final no resulta un instrumento eficaz para la satisfacción de aspiraciones y la resolución de conflictos, por mucho que la idea esté concebida en teoría como un paradigma absolutamente insustituible, no logrará la satisfacción de los ciudadanos. Nuestro rector, anfitrión Manuel Palomar, nos decía que existe una paradoja entre la extensión de la democracia y que coincide, paradójicamente, insisto, con su deslegitimación y con su debilitamiento. Y Felipe González afirmaba en su reflexión que, hablando de la crisis del Estado-Nación, era una consecuencia de la propia crisis de la democracia. Bien, creo que el resumen de este sentimiento de preocupación lo explicó perfectamente el presidente Lagos, cuando hizo una afirmación que debe de estar presente siempre en la agenda no solamente de cualquier político, sino en la reflexión de cualquier persona que tenga interés por la propia sociedad. La democracia, por supuesto, es una condición necesaria, pero como dice el presidente Lagos, para el buen gobierno es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Por lo tanto, tenemos que llegar más lejos y no nos podemos conformar con esa conquista democrática, con ese sistema de elección legitimada de nuestros gobernantes, sino que tenemos que alcanzar un nivel de eficacia que es sobre el cual ha intentado reflexionar esta reunión del Círculo. ¿Cuáles son las causas de desafección? Son muchas, pero en alguna han insistido todos los ponentes de una forma reiterada. En primer lugar, la globalización. La globalización ha sido expuesta en las distintas intervenciones tanto como riesgo como oportunidad. Y creo que todos, hayamos hecho inciso más en uno u otro de los aspectos, coincidimos en esta doble vertiente. El rector se hacía una pregunta inquietante por inteligente. Decía él, ¿son compatibles democracia, globalización y soberanía? Carlos Slim, desde un punto de vista pragmático, proponía un nuevo enfoque. Decía, la globalización es consecuencia y no es un elemento creador de la nueva situación en la que vivimos. Y José Antonio Ocampo hablaba del cambio estructural en el comercio internacional, de esas nuevas realidades que creíamos que eran irreversibles también y de cómo, sin embargo, hemos pasado de crecer un 7% a escasamente un 3% en la crisis. La globalización está en riesgo, es el escenario en el que nos vamos a mover en el siglo XXI. Ha habido varias inteligentes preguntas sobre esto. Felipe González puso el dedo en la llaga cuando dijo que la transnacionalidad supone una pérdida de control de los que toman las decisiones. Esto lo sabemos bien los ciudadanos europeos. Controlamos a nuestros alcaldes, controlamos a nuestros presidentes de las comunidades autónomas, controlamos al gobierno de la nación. ¿Qué ciudadano europeo piensa que bien con su voto o bien con su participación ciudadana tiene capacidad de controlar lo que ocurre? Y digo lo que ocurre porque muchas veces no se sabe si son decisiones políticas o estrictamente funcionariales allá por Bruselas. Bien, Rebecca Grisman introducía un nuevo elemento y enriquecedor de reflexión. Decía, no hay gobernanza económica mundial. Y esto es una realidad. Y hay algunos ejemplos a los que luego haré referencia. El problema está en que cuál va a ser la configuración a la que nos enfrentamos en el futuro. Y Rebeca hacía inciso en este importante aspecto. ¿Vamos a ir, como sería deseable, a una configuración multilateral, donde los protagonistas seamos todos los actores, donde seamos de verdad todos los países miembros, donde, como decía Enrique Iglesias, actuemos como átomos y no como células, es decir, respetando la propia individualidad? O, por el contrario, el futuro que nos espera es más una configuración por bloques. Y si la configuración va a ser por bloques, la pregunta que también nos hacemos, ¿cómo van a ser esos bloques? ¿Cómo han sido históricamente, es decir, geográficos, o por el contrario van a ser geopolíticos? ¿Y cuáles van a ser los elementos determinantes de esa configuración de esos bloques geopolíticos? Bien, Rebeca incidía mucho en la dramática transferencia de poder que se está produciendo en estos momentos entre el norte y el sur y entre el oeste y el este. Y ponía unos cuantos ejemplos que creo que están en la mente de todos. Y precisamente por eso nos proponía un surgimiento
y nos proponía una reflexión sobre lo que supone el surgimiento de nuevos actores sociopolíticos distintos de los clásicos que siempre hemos conocido. Siempre hemos pensado que eran los países, y si no los países, las alianzas entre países, o los bloques que formaban los países, aquellos que iban a definir la economía y la política mundial. Pero Rebeca nos reveló algunos datos verdaderamente llamativos. Por ejemplo, que la Fundación Gates tiene un presupuesto de inversión superior a la suma de los 3 programas estrellas que tiene para el reequilibrio Naciones Unidas. Por lo tanto, esas grandes fundaciones, los movimientos sociales, las ONGs, y no hablamos solamente de elementos positivos, ¿no son acaso actores de la economía y de la política internacional elementos preocupantes y profundamente negativos? Pienso, por ejemplo, en el crimen organizado, pienso, por ejemplo, en el Estado Islámico. ¿Tenemos respuesta para esta nueva situación en la que nos encontramos? La segunda conclusión a la que llega el Círculo de Montevideo es que, siguiendo la máxima del presidente Lagos de que la democracia es sin duda una condición necesaria, pero no es suficiente para el buen gobierno, es que la legitimación electoral, el sistema democrático de elección de los gobernantes, es una condición necesaria, pero tampoco es una condición suficiente. Enrique Iglesias incidió mucho sobre la democracia como el arte de la legitimación social, y el presidente Sanguinetti también apuntó en este extremo como viejas teorías que muchas veces se han considerado superadas son necesarias para conseguir esa legitimación. Por ejemplo, la separación de poderes. Por ejemplo, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y la parte medular de la misma, que es la libertad de prensa. Al final, tenemos que volver a lo práctico. Carlos Slim incidía mucho en que el objetivo de cualquier política debe ser conseguir el bienestar social, y que por mucha legitimación de origen que tenga, si no hay una legitimación de ejercicio consiguiendo satisfacer las legítimas aspiraciones de los ciudadanos, es decir, ese bienestar social, no habremos alcanzado los objetivos. Natalio después lo configuró, y haré referencia a ello, en esa feliz definición del Estado como contrato fiscal. Pero también se nos han pedido respuestas, y algunas hemos dado, desde el campo teórico y desde el campo práctico. Empecemos por las segundas. En primer lugar, Carlos Slim ha incidido en 2 ocasiones en algo que es mucho más que una frase, que es probablemente el resumen de la situación en la que en estos momentos nos encontramos. No estamos en una época de cambio, estamos en un auténtico cambio de época. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes, e incidía esta misma mañana en la reunión que hemos tenido con el cuerpo docente de la universidad, en que estamos ante una auténtica revolución. Las revoluciones pueden ser cosa de un día o de unos días, pueden ser cosa de una época como la revolución industrial, o pueden ser revoluciones silenciosas, pero que no dejan de tener la misma o superior capacidad de transformación de la realidad que encontraron antes de empezar a implementarse. Y esta es una auténtica revolución. Estamos ante un auténtico cambio de época. Y es por eso por lo que tenemos que dar respuestas concretas. Por ejemplo, al sistema de control de las decisiones supranacionales. Volvemos a uno de los elementos que más ha preocupado en las reflexiones del Círculo. José Antonio Ocampo y Enrique Iglesias también hablaban del papel de la ONU, del deficiente papel de Naciones Unidas. Recordaba Enrique Iglesias con emoción como algo que nos sorprendería a algunos ahora, cuando se constituyeron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en Uruguay, muchos jóvenes se lanzaron a la calle celebrándolo como una de las grandes victorias de la conquista de la democracia internacional. Pero hoy nos encontramos con algunas realidades, y es que, por ejemplo, el sistema monetario está excluido de la capacidad de decisión de Naciones Unidas. El Fondo Monetario Internacional no responde ante la ONU. Nos encontramos también con que existen organismos donde se toman decisiones trascendentes y que son capaces de modificar la realidad cotidiana de los países. Pienso, por ejemplo, en el G20, pienso, por ejemplo, en la OCDE, pero, sin embargo, tampoco Naciones Unidas, es decir, la pluralidad de todas las naciones del mundo, tienen esa capacidad de primero participar en las decisiones y después controlar la ejecución de lo mismo. No estamos marginando a los países emergentes.
No vamos a provocar con esto no solamente algo que desde el Círculo se ha visto bien, y es la creación de nuevos instrumentos financieros, monetarios, geopolíticamente localizados, sino incluso en su momento un distanciamiento del espacio que nos convoca a todos, que es Naciones Unidas, como ese órgano capaz de diálogo, de tender puentes de resolución de conflictos. Bien, la segunda respuesta nos la dio el presidente Lagos en una brillantísima intervención donde él pretendía establecer cuáles deben de ser las relaciones entre la sociedad, o por decirlo de otra forma, entre el Estado y los mercados. Él dijo algo que es obvio, pero sobre lo que quizá hemos reflexionado pocos. Los ciudadanos somos todos iguales, sí, pero los consumidores no. La pregunta es, ¿qué estado de bienestar estoy en condiciones de exigir sin colapsar con ello la economía? Porque todos partimos de la base de que si nuestras exigencias superan aquello que el propio sistema de mercado es capaz de producir, las consecuencias acaban siendo absolutamente perversas. Aquí la respuesta a esta inquietante pregunta nos la dio Natalio Botana. Habló, como antes decía, del Estado como un contrato fiscal. Él hablaba no solamente del Estado de Derecho, sino del Estado de derechos individuales y de derechos colectivos. Y precisamente por eso defendió algo que desde las viejas teorías clásicas, donde se justificaba el monopolio legítimo del uso de la violencia como algo que tiene que estar reservado al legítimo poder público, pero él defendió en el siglo XXI la existencia de elementos de coacción legítima del Estado precisamente para poder cumplir sus fines, que no pueden extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, pero que hay una serie de principios irrenunciables sobre los cuales sí tienen que abarcar. Él citaba los más importantes en los que creo que hay plena coincidencia de todos los miembros del Círculo. Por supuesto, el primero de todos ellos, la propia democracia, los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos políticos. La seguridad, que es lo que origina históricamente, la interior y la exterior, el nacimiento de los Estados. La educación. Hace unos años, presidente, recordarás que en unas conclusiones semejantes a estas, en un turno de preguntas del Círculo de Montevideo en Santo Domingo, se le preguntó al Círculo que después de tantos años de reflexión, ¿cuáles eran sus 3 primeras prioridades? La respuesta del Círculo fue clara. La primera, educación. La segunda, educación. La tercera, educación. Y después nos pondremos a hablar de otras prioridades. Educación ha estado presente en la intervención de todos y cada uno de los distintos ponentes. Educación como un elemento capaz de transformar nuestra condición de súbditos del Estado en auténticos ciudadanos y, por lo tanto, titulares de esa soberanía nacional que debe de corresponder a todos los ciudadanos. Se hizo, por parte del rector, a mi juicio, una importantísima referencia a la importancia de la lengua, a la importancia del español y del portugués como uno de los elementos claves para crear espacios conjuntos latinoamericanos de educación, muy especialmente de educación superior. Y nos recordó el rector, un feliz pensamiento del rector de Harvard que yo creo que todos deberíamos llevar permanentemente en nuestra memoria. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Felipe introdujo un elemento práctico. Él dijo que la educación, además de transmisión de conocimientos, exige transformar el conocimiento en una oferta que añada valor a los demás. Esta es una vieja idea, tengo que decir que históricamente asumida por la Compañía de Jesús, que ha tenido una fuerte vinculación con los programas educativos, de la búsqueda de la excelencia, de la necesidad de formarte no solamente para tu beneficio personal, sino para devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha aportado, precisamente procurándote esa excelencia educativa. Él lo resume con una frase muy acertada: transformar el conocimiento en oferta que añada valor a los demás. Es, por lo tanto, también una auténtica labor socializadora, aquella que se deriva del proceso educativo. Natalio, como antes decía, hablaba de esa necesidad de reclamar un contrato fiscal europeo y reclamaba también que no se perdiese el sentido de la universalidad del propio Estado. Esto es algo que lo conocemos bien los españoles. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la Unión Europea. Muchas veces nos confundimos con las realidades. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, todo el mundo si le preguntase qué es el euro, todos contestaríamos que el euro es la moneda europea. Y desgraciadamente eso no es así, o no es todavía así. El euro es la moneda española, y además es la moneda francesa, y además es la moneda alemana, y además es la moneda italiana, pero no es la moneda europea. ¿Por qué?
porque estamos en una unión monetaria, pero no estamos todavía en una unidad monetaria, como lo es el dólar para todos los Estados Unidos de América, con una única reserva federal. Tenemos que ser conscientes de que hemos anticipado el nomen a la realidad y, por lo tanto, que desde Latinoamérica se nos invite a los europeos a reclamar ese auténtico contrato fiscal europeo. Me parece que es algo que debemos escuchar con humildad y con agradecimiento. Para terminar, presidente, hablaré también de las soluciones concretas que se han puesto encima de la mesa. Hablaba Carlos Slim en su intervención del valor de la eficacia democrática en el desarrollo de todas y cada una de las distintas sociedades. Él defendía la pluralidad política y ponía un ejemplo referido a su país de esa incorporación. Hemos mantenido una tensión enriquecedora entre la necesidad de fortalecer los partidos políticos, pero abrir la política a cauces ciudadanos alternativos a los propios partidos. Y él citaba como ejemplo los candidatos independientes que habían asumido responsabilidades de gobierno en México. Criticaba, y con razón, y en un Estado compuesto y complejo como el nuestro conocemos bien ese problema, el exceso de leyes y la confusión que muchas veces genera para los operadores de mercado la distinta normativa con distintos niveles, europea, estatal, autonómica, local, que hace muy difícil el establecer esa seguridad jurídica a la que luego también haré referencia. Hacía una inteligente llamada desde el sector empresarial, y es un tema que a lo mejor debería de ser un día objeto de debate, a la generación de sistemas alternativos para la resolución de conflictos al estrictamente recogido en el Poder Judicial. Nuestra Constitución de 1812, la famosa PEPA, ya lo introdujo y puso el arbitraje al mismo nivel que el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los tribunales de justicia. ¿Qué duda cabe que de cara a la agilidad, eficiencia y seguridad jurídica, con los riesgos que tiene el descontrol, sobre todo con organismos supranacionales, arbitraje y mediación deben ser sistemas por los que caminemos para la resolución de los inevitables conflictos en las sociedades complejas? Hablaba una vez más de la formación del capital humano como base de la nueva sociedad e hizo una muy inteligente reflexión sobre la importancia del urbanismo en la conformación de las conductas de las personas y la necesidad, creo entenderlo así, aunque él no lo explicó con esa contundencia, de seguir más un modelo europeo que un modelo anglosajón, en el sentido de no separar los espacios donde las personas habitamos, donde las personas trabajamos, donde las personas acudimos a nuestras ofertas de cultura y de ocio, sino generar precisamente, además, para ahorros de costes económicos, evitar desplazamientos, espacios de carácter compartido. Alejandro Bulgeroni nos hizo una interesantísima exposición que, permítame la reflexión personal, empezó hablando de su padre y de sus hijos. Fueron sus primeras reflexiones. Y me quedo con ella no solamente por el carácter entrañable que tiene, sino por la puesta en valor de lo que significa la empresa familiar, la continuidad de aquellas actividades entre padres y hijos, la percepción de que los que estamos en un momento determinado gestionando un patrimonio, gestionando una actividad, no somos propietarios, sino única y exclusivamente tenedores, poseedores, pero que tenemos obligación de transferirlo a la siguiente generación. Y esta reflexión ciertamente orteguiana vale no solamente para la economía, sino también para el gobierno de un propio país. Pero nos dio unos elementos de optimismo. Él dijo que la población va a aumentar, esto es obvio, aunque probablemente no en el mundo occidental. Pero nos dijo que además de aumentar la población, va a aumentar el consumo y que va a haber nuevos acuerdos de libre comercio y que, por lo tanto, tenemos que estar preparados. E introdujo también, además de su bien conocida reflexión sobre la energía, otra sobre el uso de las nuevas tecnologías para hacernos más competitivos, y pensaba no solamente en los nuevos espacios, sino también en los nuevos sectores productivos. El presidente González dijo una afirmación que yo creo que es contundente, que nos debe llevar a ese optimismo que Alain Touraine hacía ahora en el final de su intervención, que no resumo, puesto que todos ustedes han podido escucharla directamente. Él dijo también una primera parte obvia, pero la segunda nos llena la esperanza. Nos dijo: la democracia no garantiza un buen gobierno. Hasta ahí la parte triste, pero la positiva es: pero sí garantiza que podamos echar a los malos gobiernos. Esa es verdaderamente la grandeza de la democracia. Y nos decía Felipe González que hay tres elementos del buen gobierno. El primero, la previsibilidad.
La previsibilidad es determinante, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un elemento tan competitivo como pueden ser las buenas infraestructuras de transporte de personas, de mercancías, de información, como puede ser la formación de capital humano. En un mundo globalizado donde el capital puede elegir dónde localizar su inversión, evidentemente la seguridad jurídica es la previsibilidad del resultado tanto de la bonanza como del conflicto que hipotéticamente puede surgir, es determinante. En segundo lugar, hemos hablado mucho de ello, la eficiencia. Y en tercer lugar, la transparencia. E introdujo González algo que para mí es novedoso y nos afecta directamente a uno de los grandes, graves problemas que hemos tenido en España en los últimos tiempos, que es la corrupción. La corrupción, evidentemente, nace de una voluntad ciertamente perversa y contraria al bien común y a cualquier norma ética de utilizar lo que es de todos para un beneficio propio. Combatir eso es una tarea ética y de educación ciertamente difícil. La corrupción puede nacer también de una norma sancionadora insuficiente y es necesario también que seamos beligerantes en establecer un reproche severo de la sociedad a través de sus normas penales a quien se corrompe. Pero la corrupción, decía el presidente González, nace también del oscurantismo. Nace del desconocimiento, de la falta de control como consecuencia de que el proceso de decisión, de adjudicación en definitiva, queda reservado para unos pocos. Y él proponía algo que a mi juicio puede ser una auténtica revolución en el futuro, que es la transparencia a través de las nuevas tecnologías. La transparencia a través de unos procesos que a través de los procedimientos informáticos, y él se refería especialmente a la ejecución del presupuesto, sean conocidos por todos los ciudadanos, no en el momento de su ejecución, sino desde el mismo momento de la conformación de decisión. Si esa transparencia existiese en los poderes públicos, habría, a pesar de los desórdenes éticos o a pesar de la insuficiencia sancionadora, sin duda muchas menos oportunidades de incurrir en conductas de corrupción. Y por eso me parece que es una aportación valiosa. En este momento, cuando estaba el presidente González hablando de la transparencia, se interrumpió la sesión. Y se interrumpió la sesión porque entraron, algunos habían escuchado hasta entonces, un grupo de estudiantes, dijeron ellos, no sé si lo eran todos, que mediante la proclamación de sus consignas no solamente quisieron hablar, sino que además impidieron que nosotros siguiésemos hablando. El círculo con su presidente les escuchó, les dio un tiempo para manifestar cuáles eran sus criterios e Isabel, en nombre de todos, les pidió que una vez que habíamos conocido cuáles eran sus reivindicaciones, pudiésemos continuar. No nos dejaron continuar hasta bien pasado el rato esa sesión. He pedido permiso al presidente Sanguinetti y me dirijo ahora a ti, presidente González, para traer aquí una reflexión. En 1956, mi padre, que era una persona de derechas y conservador, pero profundamente demócrata, y que, por lo tanto, intentaba desde su ideología conservadora construir un sistema democrático, en 1956, mi padre organizó en la Universidad Complutense de Madrid una estructura sindical alternativa a lo que entonces era el Sindicato Obligatorio de Estudiantes, es decir, el SEU. Como consecuencia de esos movimientos, por expresar esa opinión divergente con el poder, mi padre fue detenido y fue encarcelado. Y estuvo durante 3 meses, por cierto, sin procedimiento, en la cárcel de Carabanchel, uno de los establecimientos penitenciarios de la ciudad de Madrid. Bien, ayer unos chicos, tengo que decir que probablemente con menos educación de la que estoy convencido que hizo mi padre su protesta en 1956, no solamente manifestaron su discrepancia, sino que además interrumpieron un acto que, si no es académico, se desarrollaba en sede académica. Mi padre, cuando terminó su protesta, tuvo que estar 3 meses en la cárcel. Estos chicos, cuando terminaron su protesta, salieron a la calle, probablemente tuvieron una buena tarde de viernes y esta noche han dormido todos en su casa. ¿Por qué? Porque personas como Felipe González convirtieron un régimen de dictadura en un régimen de libertades. Y por eso yo, presidente, quiero, en nombre no solamente de mi generación, que vivió la transición desde su adolescencia o juventud, sino sobre todo en nombre de la generación de mis hijos, que es la misma generación de los chicos que ayer estuvieron aquí, agradecerte a ti y a todos los que contigo en España, y en tu persona a todos los dirigentes del Círculo de Montevideo que hicieron lo mismo en sus respectivos países, que cuando se manifiesta una protesta, aunque sea perdiendo las formas de la educación, la respuesta sea
única y exclusivamente el silencio y el respeto y no la pérdida de la libertad. Eso es lo que hemos ganado y creo que eso es lo que tenemos que enseñarle también a las nuevas generaciones. Termino, presidente. El presidente Lagos nos hizo un feliz resumen de cuáles tenían que ser los requisitos básicos para esa eficiencia del funcionamiento del Estado que nosotros demandamos. Habló de los derechos humanos, habló de los equilibrios económicos compatibles con la inversión, habló de la transparencia y firmeza y habló de algo bellísimo, que es la audacia, ese impulso rebelde. Nos dijo, o les dijo a aquellos que todavía ejercen la política desde su experiencia, que hay que modificar no solamente las políticas de fracaso y considerar jamás el error como un fracaso, sino como el estímulo para un nuevo intento. Pero hay que modificar también, tenemos que ser conscientes de ello, las políticas de éxito, porque los paradigmas de ayer no valen por hoy. Y nos animó a todos a que mantuviésemos el rumbo, por encima de las coyunturas y yo me atrevería a decir a los políticos en activo, por encima de las legislaturas. Lo dijo un clásico, pero es oportuno recordarlo hoy. Un político no debe trabajar para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y como decía el presidente Lagos, que la razón de las ideas nunca cabe con la pasión de los ideales. Rebeca, y esta es mi última cita, terminó con un reto ambicioso y que a muchos les puede parecer ilusorio. Dijo algo tan fascinante como que esta debe ser la generación que acabe con la pobreza extrema en el mundo. Esta, señores del Círculo de Montevideo, señoras y señores y miembros del claustro académico, su generación, la de ustedes, especialmente la de los más jóvenes, puede parecer un reto inalcanzable, pero podemos hacerlo, debemos hacerlo, acabar con la pobreza extrema del mundo. Es verdad que Enrique Iglesias nos dijo que para eso necesitamos pasar a una nueva conciencia social y, desde luego, no caer en la cultura de la indiferencia. Belisario Betancourt, con sus bellísimas palabras de siempre, nos recordó aquel cuento de García Márquez, me alquilo para soñar, pero no pensemos que es un sueño, porque nuestro presidente, el doctor Sanguinetti, nos lo ha recordado muchas veces. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Y con esto, señor presidente, señoras y señores, como le gusta decir al presidente González, cada vez que terminamos una reunión del Círculo de Montevideo, seguiremos esta larga conversación. Muchísimas gracias. Tal como estaba anunciado, daremos lugar, como cierre de la jornada, a un breve espacio de preguntas que moderará el presidente Sanguinetti, para el cual hay 2 micrófonos volantes en la sala, y les agradecemos que previo a hacer la pregunta se presenten y digan quiénes son. Gracias, presidente. Me ha cedido la moderación de las preguntas. En este momento había alguna pregunta. Hola. Pedimos que cada vez que haya una pregunta os identifiquéis el nombre y el medio de comunicación, me dicen aquí en el círculo. Y breves en las preguntas. Gracias. ¿Sí? Hola, me levanto y así se me ve mejor. Hola, buenas tardes. O buenos días, ya bueno, casi buenas tardes. Soy Elsa Martínez, es para 12TV. Primero pedirles disculpas por lo que sentimos todos ayer, me reitero. Y además agradecer profundamente a la Universidad de Alicante y a todos ustedes el hecho de que les tengamos aquí. Es un honor y un privilegio poder escuchar el criterio y la sabiduría de personas como ustedes. Y simplemente la pregunta es muy sencilla. En la crisis de la democracia representativa, me encanta el título porque precisamente ayer hubo un espectáculo que pone de manifiesto esa crisis de la democracia representativa, ¿cuál es el valor de las nuevas tecnologías? Creo que se ha referido bastante a esa nueva oportunidad que también entraña riesgos como los de ayer, pero quizás en esa revolución estructural, me atrevería a decir, que estamos viviendo y que es sin duda un hito histórico en los últimos 100 y pico años, ¿cuál es el papel de hechos como Wikileaks o de lo que significa la información globalizada o lo que significa tanto de riesgo, de peligro como de nuevas oportunidades para una democracia real, esa democracia informativa que suponen las redes sociales y las nuevas tecnologías? Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Presidente González. Bueno, aunque no sea por alusiones, claro. Verá, vamos a ver, yo creo que hablamos de eso ayer. Yo no veo riesgos. Lo veo como siempre que se introduce una nueva tecnología,
que es multiuso, ¿no? Se puede utilizar para desarrollar el Estado Islámico o el tráfico de droga, o se puede utilizar para hacer lo que se pueda positivamente. Verán, es un poco cursi, voy a ir al origen de esto. Lo que estamos viviendo es una revolución de comunicación entre los seres humanos. Dice Slim muchas veces, desde que el hombre se puso sobre dos patas y empezó a pensar y tal, el hombre busca la comunicación con el otro, sea cual sea el otro. Los flujos migratorios son eso. Y por primera vez en la historia, el ser humano es capaz de comunicarse con el otro, esté donde esté, en tiempo real. Por tanto, esa barrera que podemos interpretar como tiempo que tardas en comunicarte o como espacio que te distancia del otro, ha desaparecido. Por tanto, estamos en una situación radicalmente nueva. Poder comunicarse en tiempo real. Es decir, los incidentes de ayer y tal forman parte de la sociedad de las redes. En 20 minutos se comunican a través de redes sociales no solo movimientos, sino consignas. Yo ayer comprobaba, es la parte de pesar que me producía que algunos de los muchachos o muchachas que gritaban la consigna en el móvil no sabían a qué se referían. No importa, porque quien sabía a qué se refería y qué intención tenía fue quien puso en marcha el mecanismo de las redes sociales. ¿Eso es malo o bueno? No, es una de las consecuencias de la revolución tecnológica, pero lo que ayer decía para facilitar la transparencia en los nuevos ayuntamientos, en los nuevos gobiernos locales, es también una consecuencia de la revolución tecnológica. Se refería Alberto a eso. Si hubiera un software de ingresos y gastos, desde el día en que se aprueba el presupuesto y se introduce en ese software el presupuesto, con la previsión de ingresos y la previsión de gastos, y en abierto se va actualizando permanentemente la información sobre cómo evolucionan los ingresos, de lo cual depende la política que vas a hacer de gasto, salvo que te disparates. Y cómo evolucionan los gastos, cómo se ejecuta el gasto. Ese nivel de transparencia, que no es la transparencia a la que normalmente nos referimos, que también critiqué ayer, porque estaba en el Consejo Europeo cuando decidieron que era mejor que entraran las cámaras de televisión a las deliberaciones del Consejo, con lo cual duplicamos el tiempo de los consejos. El tiempo que permanecía en las cámaras, que cada jefe de Estado y Gobierno dedicaba a hablarle a la Cámara y, por tanto, a su público, y el tiempo que dedicábamos a llegar a acuerdos, que ya era sin cámaras. Por lo tanto, tengo también una cierta precaución al hablar de en qué consiste la transparencia. Pero, por ejemplo, el instrumento de un software de ingresos y gastos, que como diría, no minuto a minuto, como diría Slim, pero cada semana, te lo va a dar minuto a minuto, como la contabilidad electoral, que han visto, ¿no? Dice, bueno, cada minuto, más que el 0,3% del conteo, y da un resultado disparatado, pero todo el mundo estamos enganchados dentro de la... Bueno, en ingresos y gastos, eso sería una extraordinaria limitación de prácticas corruptas, porque cantaría con absoluta eficacia por qué se retrasa la tramitación de un expediente. Perdone que me detenga en esas cosas. ¿Por qué el expediente que estaba en este lugar ha pasado al lugar número 500 o lo contrario? ¿Por qué el último que entró ha pasado al lugar de arriba? ¿Por qué hay siempre reformados cuando se hace un contrato de obra pública? Inexorablemente. Ahora hay prácticas bien curiosas, las contrataciones del Estado, de las que ya advierto. Hoy hacer una empresa para ir a los contratos solo necesita una computadora, un ordenador. A veces ni siquiera el apoyo de un secretario o secretaria. Con el computador, cualquiera, con una razón social, puede presentarse a un concurso público y hacer una quita sobre la mejor oferta del 12 o del 14% que necesita una empresa establecida para mantener su propia estructura y su propia plantilla. Obviamente después no va a ejecutar la obra o la concesión.
la va a subcontratar. Por tanto, vamos a ver, la revolución tecnológica, yo ayer trataba de explicarlo así, ha producido impactos muy serios sobre la gobernanza de la democracia representativa. Me refiero a la democracia representativa y no al autoritarismo, porque es el menor de los males del planeta. Y a veces cuando se cuestiona la democracia representativa, yo no tengo ningún inconveniente en que se cuestione siempre que se proponga algo mejor. Y hasta ahora no he visto que nada se haya propuesto sea mejor. Por tanto, decía, hay que mejorar la gobernanza en temas clásicos, lo ha citado Alberto Ruiz Gallardón, previsibilidad, es obvio, eficiencia, etcétera, respeto de la división de poderes, respeto de las minorías, empezar a comprender que el cumplimiento de la legalidad nos protege a todos en el ejercicio de las libertades. Dice, no estoy dispuesto a cumplir las leyes que me parezcan injustas. Dice, no, usted dirá que está dispuesto a cambiarlas, pero no cumplir la ley, como decía Emiliano Zapata. En México estaba Benito Juárez, que decía, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley. Y Emiliano Zapata, que pedía la revolución agraria y el cumplimiento de la ley. Era curioso que un revolucionario pidiera que la ley se cumpliera, porque sabía que la ley era el único mecanismo de protección de los débiles, porque la ley se la salta con mucha más facilidad a un poderoso que a un débil. Pero además de esos instrumentos, lo que les decía, hay impactos en la gobernanza que se derivan o directa o indirectamente de la revolución tecnológica. El impacto más notable es la supranacionalidad. El Estado-nación como ámbito de realización de la soberanía de la democracia está desbordado supranacionalmente, por lo menos la construcción europea es voluntaria, es soberanía compartida voluntariamente, aunque algunos no lo entiendan, pero es un proceso de compartir soberanía. Pero también internamente, hay una supranacionalidad y una intranacionalidad. El poder del Estado central es más distante, no solo del ciudadano, sino de lo global, que el poder local. Por tanto, hay una intermediación curiosa, una descentralización hacia abajo y una descentralización hacia arriba, lo cual dificulta la gobernanza. Los ciudadanos votan y comprenden que los gobiernos están desbordados por decisiones de las que habló antes Alain Touraine, que se van a tomar mucho más allá de la frontera de tu país y de tu voto. Y el otro impacto que a mí me llama la atención, me apasiona, diría, es el impacto directamente derivado de la revolución tecnológica, que es la irrupción de las redes sociales, como un mecanismo de comunicación horizontal nuevo, radicalmente distinto. Que ahora dice el director de Google que la red se llena de basura, es verdad, se llena de todo, de lo bueno y de lo malo. Ahora la información se ha convertido en un bien mostrenco como el aire. Ahora, de esa superabundancia de información se deriva una mejor o mayor calidad de conocimiento. Le aseguro que no. Porque procesar una información tan abundante para orientarse hacia resultados que en la filosofía alemana le llamarían para encontrar la verdad, es cada vez más difícil, en el sentido alemán, filosófico del término. Por tanto, estamos con una revolución tecnológica, que es una revolución de comunicación entre los seres humanos, que está alterando todo. Por cierto, para Ruiz Gallardón, hasta el derecho. En realidad, el derecho mercantil se basa más en un buen software bien diseñado por un ingeniero que por un jurista. Y de ahí sale Amazon y tantas miles de cosas. ¿Dónde se paga el IVA? Cuando uno puede encargar, pues que le manden un elefante, se lo mandan en un paquete y dice, oye, ¿y el elefante dónde paga el IVA o el libro que se compra y tal? Por tanto, ese impacto en la gobernanza, en la democracia representativa, todavía no lo hemos asimilado. Entonces, el Parlamento puede funcionar a la velocidad de crucero, no digo ya de la prensa, sino de las redes. Imposible. Pero las redes son inmediáticas.
no solo inmediatas, inmediáticas, porque impactan también. Y el Parlamento tiene que seguir siendo, lamento decirlo porque la gente no lo aceptará, tiene que seguir siendo un mediador en términos de reflexión y reposo para que las leyes que se derivan del Parlamento no sean un movimiento compulsivo del minuto en el que estalla un escándalo en las redes sociales, ¿verdad? Y todo el mundo está en una determinada corriente, parece. El Parlamento se inventó la democracia representativa para que fuera un órgano de reposo, de serenar el juicio, para que no haya un cambio pena de muerte hoy, porque ha habido un crimen horrible, contra la pena de muerte mañana, porque qué horror que haya pena de muerte, ¿no? Por tanto, estamos con un problema, un desafío apasionante. Y la mayoría de los políticos, no digo ya de mi edad, sino de mucho menos edad que yo, todavía son incapaces de asumir lo que significan las redes sociales, incluido lo que nos pasó ayer. Que está bien, ¿eh? A mí no me, de verdad. Yo sé que entristece mucho más al rector que a mí, y a muchos de mis amigos, de los que me quieren, pues, esta insultada y tal, como la acababa de vivir además, exactamente con la misma técnica de redes sociales, pues casi me divertía. Ya sé que lo voy a vivir otras pocas de veces. Entonces, me divierte porque para mí no es tan difícil encontrar el origen. Muchas gracias. Eras tú, ¿no? Pero allá había uno allí, otro. Ah, por aquí. Pues, ¿te identificas y el medio, por favor? Otro micro, que había dos. ¿Hola? Sí. Hola, buenas tardes. Rubén Dempere, de Noticias 4. Mi pregunta es para el señor Slim. Me gustaría que concretara un poco más su propuesta laboral, sobre todo en lo que respecta a los salarios. ¿Cómo quedarían los salarios? Jornada laboral concentrada. Bueno, no es una solución por decreto, es, yo creo, un asunto casi aritmético. Hay más gentes trabajando, hay mucho mayor productividad, hay máquinas que trabajan, que son más grandes o más anchas, más rápidas, y evidentemente la tecnología acelera el proceso productivo y los servicios de manera tal que se necesitan menos gentes para hacer las mismas cosas. Va a haber que impulsar, por supuesto, promover aquellas actividades que generen más empleo y promover aquellas nuevas generadoras de empleo, como es el entretenimiento y muchas otras, el turismo, la educación y la salud, como la gente sea mayor va a tener que trabajar más, etcétera. Entonces, la idea tiene varios efectos. Uno es dar cabida a que trabajen más personas, al tener al personal en las empresas, esas serán decisiones individuales, trabajando 3 días, 11 o 12 horas, las que correspondan, y dar cabida a que los otros 3 días, para tener 6 días de trabajo intenso, de horario completo, digamos, trabajando a 2 grupos. Pero las personas, los trabajadores, tendrán 4 días disponibles, los empleados tendrán 4 días más para prepararse, para capacitarse para mejores trabajos, para, si quieren o necesitan más dinero, a lo mejor tener 2 trabajos, si son muy trabajadores o quieren irse a trabajar mucho, mejorar su calidad de vida, pero sobre todo capacitarse para un mayor trabajo. Pero además esos 4 días, libres van a servir mucho para crear nuevas actividades económicas que van a ser muy importantes para a su vez generar más empleo. Esto va a acabar llegando tarde o temprano y más rápido de lo que se supone. Pero por otro lado, estas personas que trabajarán un poco menos horas, se transportarán menos tiempo, y los que viven a 1 hora, pues se ahorrarán 2 horas diarias, etcétera. También tendrán que jubilarse más tarde. En lugar de jubilarse a los 62 años, si se jubilan a los 75 años, son 13 años más de aportación de cuotas y 13 años menos de pago del fondo de retiro, ya sea empresarial, personal, individual o del Estado,
y que permite que esa situación financiera de grandes dificultades del Estado para poder pagar las pensiones tempranas se sanee, se esté sano. Yo pienso que el sueldo, los salarios deberán ser casi iguales o prácticamente iguales, y los horarios de trabajo no serán muy diferentes porque serían 11 horas efectivas. Actualmente de las 40 horas hay lunch y hay algunas interrupciones que llevan a algún problema de que al final son menos de 35 horas las reales. Entonces son casi equivalentes, son un poco menos, pero al mismo tiempo las personas trabajarán 75 años. Cuando las empresas tengan planes de pensiones propios, no sé, en España creo que es combinado, es el Estado, pero cuando las empresas tienen planes de pensiones propios, como es en muchos países, que individualiza cuentas para los trabajadores o tiene un fondo global para jubilar de acuerdo a algún programa de retiro, tendrá que aportar menos ese programa porque en lugar de hacer los cálculos actuariales con 60 años o 65 años o los que corresponda, los hará con 75. Quiere decir que eso que deja de aportar al fondo puede compensar el que se trabajen menos horas y haya más trabajadores. Entonces, concretamente, la idea es que se paguen los salarios básicamente igual que los que se están pagando ahora, pero que las personas trabajen hasta mayor edad, en virtud de que ahora las sociedades del conocimiento, de la información, estas personas que están trabajando hoy, si son de 40 años o 30 años, la esperanza de vida probablemente cuando lleguen a los 60 vivirán 90 o más años. Entonces es muy importante también tener en cuenta que en el futuro esta edad puede subir todavía más. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Había una allí, sí. Aquí, a la tele. Había una aquí y luego de la tele, ¿qué dice? De la tele primero, bueno, va. Perdona, que la han cogido allí el micrófono. Yo cedo mi turno gustosamente, si es preciso. Bueno, ya que tienes el micrófono, Pues no lo adelante. cedas, Esta pregunta es para el señor Felipe González. Soy Javier Borrás, de La Sexta Noticias. Hablamos de la democracia representativa. Es vital saber cómo se eligen los representantes, cómo se elaboran las listas dentro de un partido. Precisamente hoy en el Comité Federal del PSOE se van a votar esas listas. Quería preguntarle, presidente, si usted sabía que obedece que se incluya a Irene Lozano, alguien que ha sido tan crítico con el Partido Socialista, y si entiende el malestar del Partido Socialista andaluz cuando esta persona precisamente se ha dirigido a ellos pues como cortijo o como saqueadores de cajas. Gracias. Sabe que la responsabilidad que tenemos los políticos cuando venimos a hablar de algo es no hablar de otra cosa para que de lo que hemos hablado quede en el silencio o se aparte. Pero verá, yo no me he enterado de cómo se han elaborado las listas, no es la primera vez que ocurre. Recuerdo que también hubo una reacción así cuando se incorporó Rosa Aguilar en algún momento. No estoy seguro de cuáles son las reacciones, no lo estoy siguiendo de cuáles son las reacciones, de que haya o no molestias, pero en fin, me imagino que la persona que han incorporado, a la que no conozco en absoluto de nada, me imagino que si se incorpora será porque el espacio al que se incorpora le parece el adecuado. Por tanto, o ha dicho algo inadecuado antes, que tendría de alguna manera que rectificar, o no creía en lo que estaba diciendo. Como no creo en ninguna de esas cosas, la verdad es que no estoy siguiendo eso, ni me parece muy relevante. Me parece más relevante decirles que cuando Slim plantea lo del tiempo de trabajo, les digo de verdad, dentro de 10 años esto ya no se discutirá, porque el reparto del tiempo de trabajo disponible es una necesidad ineludible de la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se dignifica el trabajo? Partiendo del reparto del tiempo de trabajo disponible, es discutible. Cómo se organiza la jornada, cómo se liga la retribución a la productividad, etc. Pero en lo otro de las listas, yo comprendo que os interese mucho, pero yo hace ya mucho tiempo que no estoy listo para una lista. Ahora sí, por favor, el micrófono ahí, allí.
Ahí hay uno detrás primero, Alejandro, que estaba allí, que había levantado ya, sí. Y luego Alejandro. Bon dia i moltes gràcies per donar-me la paraula, senyor rector. Soy José Pastor, soy jefe de servicio de pediatría del Hospital General Universitario de Elche y presidente del Colegio de Médicos de Alicante, a modo de presentación. Felicitar al señor Felipe González por haber aceptado de esa forma tan democrática lo que ocurrió ayer, propio de un lugar como la universidad, llena de jóvenes que a veces pues la expresión puede seguir no los cauces reglamentarios, y yo creo que hay que aceptarlo en un ambiente como este. Pero no era para él mi pregunta, sino quizá para el profesor Turén, porque yo quería ahondar. A nuestra profesión ha afectado muchísimo todas las tecnologías de la información y la comunicación. Estos 40 últimos años ha sido tremenda la posibilidad de interrelación. El ciudadano ha tomado de convertirse en un ciudadano, en nuestro caso el paciente, de un paciente pasivo a un paciente activo, y creo que el ciudadano, gracias a este desarrollo de las nuevas tecnologías, podrá convertirse en un ciudadano activo y volver a querer... Ahora, sí. Quizá aquel experimento único e irrepetible que se produjo en la democracia ateniense, permitiendo, en vez de esta democracia representativa que pueda estar ahora con cierto problema de gobernanza, en una democracia directa en la que el ciudadano vuelva a ser el protagonista. Muchas gracias. Bueno, son temas muy importantes hasta el punto de que no comparto la idea muy difundida y muy respetable de que en el futuro o en el presente los problemas más centrales y más agudos son los problemas de la educación. Eso fue cierto. Yo diría, el gran siglo de la educación fue el siglo XVIII. Y después hubo predominancia de los problemas del trabajo, y yo creo que por las razones que indiqué, los problemas más centrales en el momento actual y en el futuro próximo son los problemas de la salud, es decir, la relación del individuo y de la organización social con los problemas de la individualidad y los problemas de la personalidad. Y en eso, francamente, no creo que las tecnologías sean muy importantes. Yo creo que la cosa fundamental y que está pasando ahora de manera bastante interesante y activa es la relación del individuo con su propia experiencia. Es decir, tomando el ejemplo más difundido y más conocido, existen en muchos países grupos de gente, de enfermos básicamente con cáncer, es la gran mayoría de los casos, que se unen para discutir. Yo participé en algunos de estos grupos para reconstruir su vida, su proyecto, sus relaciones, su vida familiar, su vida individual a través de la experiencia de la enfermedad, de transformar la enfermedad en una manera de vivir la totalidad de su experiencia personal. Eso es el cambio que realmente significa de poner el enfermo de la misma manera que el gran debate sobre el fin de la vida. El tema básico es dar al individuo la responsabilidad última del comienzo a través de sus padres o del fin de su propia vida. Entonces, eso es realmente una transformación cultural, una transformación de la definición del significado de la experiencia, que sea una experiencia de enfermedad o de trabajo
o de accidentes, o de, etcétera, o de problemas de cualquier tipo que sea. Entonces, yo quiero tomar esta oportunidad para decir que hay que mantener una prioridad absoluta a la transformación o a la formación de nuevos sistemas de significado de la experiencia, que sea económica o de educación, misma cosa. Y el primer paso es crear espacios individualizados para los médicos, los enfermeros o enfermeras y los enfermos en el hospital. Hacer que no haya un control administrativo completo del espacio, del tiempo, incluso de las iniciativas del tratamiento médico. Entonces, no es de ninguna manera, hay que dar poca importancia a los problemas de tecnología porque se trata básicamente de un cambio de significado de la enfermedad, que no es una cosa que viene de afuera, sino una parte de la manera de definir el sentido de su propia existencia. Muy bien, muchas gracias. Alejandro por ahí pedía la palabra. Y periodistas, ¿había alguno más por ahí? No sé. Allí, luego hay una periodista. Aquí y luego allí el periodista. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Lillo y hablo como un ciudadano normal. Lo primero, quiero destacar pues, que estoy muy contento de poder haber estado aquí en el círculo de Montevideo, que se han dicho cosas muy interesantes. Lo ideal es que se pudieran practicar, ¿no? Porque muchas veces es lo que pensamos, pero practicarlo en la sociedad es lo difícil. Por otro lado, estoy muy contento de que se haya podido celebrar en la Universidad de Alicante, que aunque la Universidad de Alicante está en mi ciudad, que es San Vicente, y estoy muy orgulloso de que así haya podido ser, y quiero felicitar a Manuel Palomar por el éxito de estas jornadas. Estos días hemos hablado fundamentalmente, creo, de dos palabras o dos conceptos, como es la democracia y es el estado de bienestar, que creo, y me imagino que la mayoría de los que estamos aquí pensarán conmigo, creo que son dos de los logros más importantes que ha conseguido la humanidad. Ayer Natalio Botana nos habló del sexteto de los derechos irrenunciables que debe promover el Estado, pero también creo que somos conscientes de que cada vez le exigimos al Estado más cosas, ¿no? Aparte de esos derechos irrenunciables de los que hablamos ayer. Felipe González dijo también que la función de los gobernantes es encontrar el modelo interdependiente que genere el excedente de la economía que pueda mantener ese estado de bienestar. Entonces mi pregunta, y principalmente a Felipe González, es si este creciente estado de bienestar y el juego de la democracia, ¿no?, en la que los gobernantes, lógicamente, cada vez también ofrecen más cosas al estado de bienestar, ¿no podría generar una burbuja del estado de bienestar que pueda explotar? Sí, bueno, en lo que a mí se refiere, digo, yo creo que nosotros empezamos a construir muy tarde lo que se llaman los cimientos del estado del bienestar. A mí me gusta siempre hablar más de sociedad del bienestar que de estado del bienestar, pero sé que es una batalla que tengo perdida, porque me parece una contradicción en sus términos, homologar estado y bienestar. Me parece que sociedad y bienestar es más razonable. Pero verá, nosotros llegamos muy tarde a eso. En los años 80 fue cuando sentamos las bases, los pilares del estado del bienestar, a través de dos mecanismos absolutamente clásicos de redistribución indirecta del ingreso que se generaba. Era la sanidad universal, Ley Lluch, fue el hombre que después asesinó ETA, fue en catalán, el sistema sanitario público y la educación universal, el acceso a la educación universal y gratuita hasta los 16 años, solo 160 años después de que lo hubieran decidido los franceses, y después la universidad, que cambió, incluso cambió muy, muy rápidamente. Llegué al gobierno con 600.000 universitarios, salí con 1,5 millones de universitarios, de los cuales 900.000 eran becarios. Esto cambió un poco ese panorama, hicimos un esfuerzo. Ahora nos planteamos, y nos debemos seguir planteando,
¿Cuáles son los factores de sostenibilidad de la cohesión social, de la sociedad, del bienestar, más que del estado del bienestar? Y lo debemos seguir planteando no solo por razones inmediatas de crisis económica, sino porque si superamos la crisis económica, yo creo que no la hemos superado todavía, parece que en la cola de la crisis, pero la cola tiene la figura de los zorros, que tienen más cola que cuerpo. Pues yo solo lo advierto, porque como nos queda todavía, más allá de las campañas electorales, algún sufrimiento por delante, habría que verlo, ¿no? Pero más allá de la crisis, nosotros tenemos un problema de cómo nos insertamos en la economía global de manera competitiva. A la izquierda le da más miedo hablar de competitividad, pero si no hay una economía eficiente y competitiva en la globalización, en la realidad global e interdependiente, no se creará el excedente que necesitamos para que la economía siga siendo, que fue la gran aportación europea, una economía social de mercado. Por tanto, necesitamos eso, proyecto económico de economía competitiva y eficiente, y después necesitamos un pacto social, pacto de la sociedad, para analizar los factores de sostenibilidad, que están alterados no porque tengamos menos producto por habitante que el que teníamos en el 85, cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, que teníamos la tercera parte de producto por habitante, sino porque hay nuevos factores que ponen en cuestión la sostenibilidad. Uno lo sacaba Slim hace poco indirectamente, es la población vive mucho más, las enfermedades crónicas tienen un coste sanitario enorme, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar los elementos de sostenibilidad y no, cuando hablamos del Estado, vamos a ver, yo creo que hay que rescatar el concepto de ciudadanía, que lo estamos perdiendo. Y la ciudadanía no es un paquete de derechos, sino de derechos y obligaciones. Si no, no hay ciudadanía. Se está resquebrajando porque estamos creando, digamos, una especie de ciudadanía de derechos sin ninguna conciencia de la ciudadanía de obligaciones, por un lado. Y por otra parte, estamos menospreciando la ciudadanía como concepto básico en el que se fundamenta cualquier tipo de democracia en sociedades complejas y sustituyéndola por sentimientos de pertenencia. Es más, cuando oigo a Alberto Ruiz Gallardón hablar de derechos individuales y colectivos, debo decir que derechos colectivos no hay. Hay derechos que afectan a colectivos, pero el ejercicio del derecho es siempre individual, siempre termina en el ciudadano. El que tiene derecho a una asistencia sanitaria es el ciudadano. O el que tiene derecho a la educación es el ciudadano. Entonces, lo que digo es, nosotros tenemos la obligación de repensar, redecidir qué proyecto queremos de sociedad. Yo creo que la cohesión social no solo es un elemento imprescindible para que haya patria con fratria, pues no creo que haya una patria sin fraternidad, ¿no? Puede haber, hay algunas madres patrias que son madrastras, como dice un amigo filósofo, para sus hijos, ¿no? Entonces, si se quiere, y además si se le quiere dar sentido a la economía, antes decía Lenturén, y no citaban a menos que al Papa Francisco, y ayer en el seminario se denunciaba, si le quiere dar sentido a la economía, será al servicio del hombre. Si no, ¿qué sentido tiene la economía? Y cuando denunciamos estos problemas que están planteando, la sociedad de la globalización es la sociedad de la libertad de los movimientos de capital, la libertad de las inversiones, la libertad del comercio, todas las libertades, menos la libertad para moverse de los seres humanos. Se supone que las otras libertades se están desarrollando al servicio de los seres humanos. Se supone. No digo que el provecho individual no sea un motor de... No, se supone desde el punto de vista político que se facilitan las libertades de todos los movimientos de capital, establecimiento, inversiones, comercio, etcétera, porque eso mejorará las condiciones de vida de los seres humanos. Pero esas libertades se contradicen con la otra. Entonces, lo que propongo, lo que sugiero, lo que creo que hay que hacer, y hay que hacerlo en cada época de la historia, y para eso necesitamos reformas de verdad,
porque pues, todo el mundo habla de reformas y yo la verdad es que he visto poca reforma en el tiempo que llevamos soportando la crisis. Y la reforma, hay una cosa que ha dicho Alain Touraine que me interesa mucho resaltar para encajarla en la revolución tecnológica. Hay dos tipos de reformas, como dos tipos de innovación. La innovación que mejora el proceso de toma de decisión y la innovación que es disruptiva, que cambia el proceso de toma de decisión y produce un resultado mejor. Entonces, necesitamos los dos tipos de reformas para encajar las nuevas realidades, pero si renunciamos a la economía social de mercado, habremos renunciado al objetivo más noble de la construcción europea en el siglo XX. Y yo no estoy dispuesto a renunciar a eso, a adaptarlo a la realidad actual y a no mentir. Si no somos competitivos, no tendremos economía social de mercado. Este cuento de la gente que promete igualdad, pero es igualdad para repartir miseria. Y la miseria siempre se reparte de manera desigual, porque la nomenclatura nunca vive en la miseria. Por tanto, tenemos que hacer eficiente la economía, tenemos que explicarlo, tenemos que ligar los salarios a la productividad, para dignificar el trabajo. Tenemos que hacer un esfuerzo de ciudadanía, en definitiva. Muchas gracias. Ya sí tienes la última pregunta que le están pidiendo allí arriba del medio de comunicación. Y ya con ella, lo siento, pero es que ya acabamos porque ya tienen que marchar y demás. Había una pregunta allí de un medio de comunicación, ¿verdad? Un medio de comunicación se identifica y ya la última. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcia Kessler, soy alumna de un grupo de universidades de Andalucía, la UNIA, Universidad de Jaén, de Granada, un consorcio con la Pablo Olavide. Soy alumna estoy terminando una tesis doctoral sobre democracia, transición democracia en mi país, en Brasil. Eu apontei algumas coisas aqui, separação de poderes, liberdade de expressão por senhor Enrique Iglesias, questão da ética, o que comentou o ex-presidente Sanguinetti, a cidadania não está conforme com o funcionamento atual do sistema democrático. Dom Felipe González falou sobre ofertar valor a los demás. Sí, la pregunta, por favor. E eu pergunto se hoje, num fórum como esse, primeiro me dá lástima que está tão vazio. Porque creio que um evento como este e del calado de importância que tem. Pero eu me pergunto sobre toda a questão da liberdade de expressão, o ser humano está por detrás disso todo. E se não falta espaço, porque se predica muito a democracia, se vincula, me parece, muito a democracia com o laicismo. E a religião se vincula muito a la instituição. O catolicismo, o islamismo, enfim. E será que hoje não está faltando, dentro da liberdade de expressão, um espaço para poder falar sobre o ser humano, a criatividade, a relação do ser humano com Deus? Será que não está faltando promover esse espaço para poder escutar o outro e incluso fazer estudos que há muita transformação social em meio de pessoas que realmente estão dispostas, como disse o presidente Felipe González, a añadir valor. El que é egoísta não vai transferir valor, vai guardar para si. El que é egoísta não vai, por exemplo, a proposta de Don Slim de trabalhar 3 ou 4 dias a la semana, não vai subvencionaria o Estado e a empresa, esses outros 3 ou 4 dias foram subvencionados para a formação do empleador, e aí quizá encontrar um espaço para que que fuera posible desarrollar el talento, el don de cada uno. Gracias. Así, por favor, que como íbamos era Muchas breve. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, que más que pregunta ha sido una breve reflexión. Y yo creo o contesta. Haremos una breve respuesta porque ya estamos con el tiempo cumplido. La libertad de prensa sigue siendo esencial.
siempre fue la garantía de todos los demás derechos y sigue siéndolo. Y creo que hoy Brasil es un extraordinario ejemplo del valor justamente de la libertad de prensa. Si hoy ha habido un terremoto político en Brasil a raíz de las revelaciones sobre enormes y lamentables episodios de corrupción, es porque la prensa libre los ha denunciado, los ha documentado, ha abierto el debate, ha creado incluso el espacio en la sociedad para que ella realmente adquiriera esa conciencia y la justicia pudiera actuar. Una vez más allí queda claro el enorme valor de la libertad de prensa, a lo cual añado que todos los espacios de comunicación se han ampliado como nunca. Nunca ha habido mayores posibilidades de comunicación que hoy. Las redes sociales, todos los mecanismos de comunicación entre los humanos, todos los mecanismos de coordinación. Nunca ha habido más espacios de difusión, nunca ha habido incluso más imposibilidad de monopolios a través de lo que son las redes transversales que le han dado a los ciudadanos la mayor capacidad de expresarse. Creo que esto es un gran valor y un activo para una democracia mucho más rica y mucho menos, digamos, constreñida a las fórmulas de los partidos o de las corporaciones especialmente. Con estas palabras también quiero agradecer a todos, en nombre del Círculo, el que nos hayan acompañado estas jornadas, a los medios de prensa también, y confiar siempre en el valor del diálogo, en el valor de la conversación y en el valor de las ideas, porque más que nunca, una revolución científica, una revolución tecnológica precisa conducción, y las que conducen son las ideas. Muchas gracias.